Nunca fui muy sociable. Me mudé a un barrio tranquilo buscando paz y soledad, algo difícil de encontrar en una ciudad tan ruidosa. La mayoría de mis vecinos eran amables, pero me llevaba especialmente bien con don Ernesto, un hombre mayor que vivía justo al lado. Era un tipo tranquilo, siempre acompañado de su perro, un pastor alemán llamado Bruno. Bruno era impresionante, grande, con un pelaje negro brillante y unos ojos casi humanos que parecían escrutarte. Siempre me resultó un poco inquietante, pero Ernesto lo adoraba y lo trataba como a un hijo. Era común verlo sentado en el jardín, con Bruno recostado a sus pies, mientras le hablaba como si fuera una persona. Una tarde, Ernesto me pidió un favor. Iba a salir de viaje por unos días y me pidió que alimentara a Bruno mientras él no estaba. Acepté sin pensarlo. Después de todo, era solo un perro. ¿Qué tan difícil podía ser? Ernesto me dio las instrucciones. Comida 2 veces al día, un paseo por la tarde, y sobre todo, no mirarlo directamente a los ojos durante mucho tiempo. Me reí de la última indicación. Parecía una broma, pero Ernesto me miró con seriedad y dijo: «Solo sigue las reglas, ¿de acuerdo?» Bruno es especial. El primer día transcurrió sin problemas. Alimenté a Bruno y lo llevé a pasear. Parecía un perro normal, aunque su mirada era extraña. Tenía algo en sus ojos que te hacía sentir pequeño, como si supiera algo que tú no. Traté de ignorarlo. La segunda noche, mientras veía televisión, sentí algo raro. Miré hacia la ventana y allí estaba Bruno, parado en el jardín, mirándome fijamente. Me levanté para asegurarme de que todo estuviera bien. Tal vez había olvidado cerrar la puerta del patio. Cuando salí, Bruno ya no estaba. Pensé que tal vez estaba imaginando cosas, pero al volver al sofá, lo vi de nuevo. Esta vez, estaba en el pasillo, dentro de la casa. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Cómo había entrado? Me acerqué lentamente, tratando de no asustarlo, pero cuando estuve a unos pasos, se levantó en 2 patas. No supe cómo reaccionar. Bruno estaba parado como un humano, con la cabeza ladeada, imitando mi postura. Retrocedí, tropezando con el sofá, mientras él volvía a su posición habitual y caminaba tranquilamente hacia la puerta trasera, que, para mi sorpresa, estaba cerrada con llave. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía como si alguien me estuviera observando. Y no estaba equivocado. A la mañana siguiente, encontré huellas de patas en el suelo de la sala. Lo peor fue cuando revisé la cámara de seguridad. Bruno estaba en mi cocina, sentado frente a la mesa, observando la cámara directamente, con una expresión que no puedo describir. Parecía disfrutarlo. Intenté llamar a Ernesto, pero su teléfono estaba apagado. Decidí dejar a Bruno en el jardín y no permitirle entrar más. Sin embargo, esa misma noche, lo encontré en mi habitación. Estaba sentado en una silla, con las patas delanteras sobre el escritorio, mirando fijamente mi computadora apagada. En la pantalla, pude ver reflejada su mirada y algo más, una sombra detrás de él, alta y delgada. No aguanté más. Salí corriendo de la casa y pasé la noche en un hotel. Al día siguiente, regresé con la intención de devolverle las llaves de mi casa a Ernesto y olvidar todo, pero su casa estaba vacía. Un vecino me dijo que Ernesto había muerto en un accidente en su viaje. Sentí un escalofrío. Eso significaba que Bruno estaba solo. ¿O no? Cuando entré a mi casa para recoger mis cosas, lo encontré. Bruno estaba sentado en el sofá, sosteniendo un control remoto entre sus patas delanteras, mirando la televisión. Me miró de reojo y con una voz grave dijo: «Por fin te has dado cuenta de quién manda aquí». No recuerdo cómo salí de esa casa, pero nunca volví. Cada vez que paso por ese barrio, evito mirar hacia la ventana del que fue mi hogar. Sin embargo, a veces, siento la mirada de Bruno desde las sombras, como si aún estuviera esperándome para continuar algo que nunca debió comenzar. Mi abuelo siempre me decía que en la granja había cosas que era mejor no cuestionar. Pasé mi infancia ayudándole con los animales, alimentando a las vacas y los cerdos, y aprendiendo sobre la vida en el campo. Pero había un lugar en la propiedad que siempre me causó escalofríos: el viejo granero.
El granero estaba apartado, cubierto de hiedra, y con las maderas desgastadas por el tiempo. Mi abuelo lo usaba solo para almacenar herramientas antiguas, pero nunca permitía que nadie se acercara después del atardecer. Es por los animales, decía. Ellos necesitan su espacio. Nunca entendí a qué se refería, pero tampoco quise desafiarlo. Hasta que lo vi con mis propios ojos. Una noche, durante mis vacaciones de verano, me quedé hasta tarde leyendo en mi habitación. De repente, escuché un ruido proveniente del granero. Eran golpes rítmicos, como si alguien estuviera caminando dentro. Miré por la ventana y, aunque la luna apenas iluminaba el paisaje, vi luces parpadeando entre las rendijas del viejo edificio. La curiosidad pudo más que el miedo. Tomé una linterna y salí, asegurándome de que mi abuelo no se despertara. Mientras me acercaba al granero, el sonido de los golpes se hizo más claro. Pero no eran solo pasos. También escuché murmullos, como si varias voces estuvieran hablando al mismo tiempo. Abrí la puerta lentamente, y lo que vi me dejó helado. En el centro del granero, las vacas y los cerdos estaban de pie, organizados en un círculo perfecto. Todos los animales estaban erguidos, como si fueran humanos, y miraban hacia el centro, donde había una vieja mesa de madera. Sobre la mesa, un gallo con un plumaje negro y ojos brillantes parecía estar liderando una especie de reunión. No podía moverme. Mi linterna parpadeó, y por un momento, sentí como si todas las miradas se dirigieran hacia mí. Las vacas, con sus ojos oscuros y vacíos, inclinaban la cabeza de manera sincronizada. Los cerdos, más pequeños pero igual de inquietantes, parecían formar una barrera que me impedía acercarme más. El gallo levantó una de sus alas, y el murmullo se detuvo. Entonces, con una voz grave y profunda, que parecía llenar todo el granero, dijo: «El intruso no pertenece aquí». Di un paso atrás, intentando convencerme de que estaba soñando. Pero los animales comenzaron a moverse, avanzando lentamente hacia mí. No había agresividad en su caminar, pero sus movimientos eran precisos, calculados, casi demasiado humanos. Salí corriendo, dejando caer la linterna en el proceso. Sentí que algo me seguía, pero no me atreví a mirar atrás hasta que llegué a la casa. Cerré la puerta con fuerza y me quedé en la sala, tratando de calmarme. Mi abuelo, al escuchar el ruido, bajó las escaleras. Su rostro se tensó al verme. «¿Fuiste al granero?», preguntó con un tono que nunca antes le había oído. No pude responder. Mi abuelo suspiró, como si hubiera esperado que esto pasara. A la mañana siguiente, mi abuelo me llevó al granero. Lo que vi me desconcertó aún más. El lugar estaba vacío, como si nada hubiera ocurrido. No había señales de los animales ni de la mesa. Todo estaba cubierto de polvo, como si nadie hubiera entrado en años. Mi abuelo colocó una mano en mi hombro y dijo: «Esto se repite cada generación. Los animales no son lo que parecen. No vuelvas a entrar, no importa lo que escuches». Desde entonces, evité el granero. Pero a veces, en las noches más silenciosas, cuando el viento sopla en la dirección correcta, puedo escuchar los murmullos y los pasos, como si estuvieran esperando que alguien más se atreva a interrumpir su reunión. Mi nombre es Valeria, y durante un tiempo trabajé como paseadora de perros en un vecindario acomodado. Era un trabajo sencillo. Recogía a los perros por la mañana y los devolvía por la tarde después de una larga caminata. Aunque a veces podía ser agotador manejar a tantos perros a la vez, el dinero era bueno, y los dueños siempre eran amables conmigo. Uno de mis clientes más frecuentes era el señor Ruiz, un hombre mayor que tenía un Doberman llamado Max. Desde el primer día, Max me inquietó. No era agresivo ni difícil de manejar, pero había algo en la forma en que me miraba. Sus ojos parecían demasiado conscientes, como si supiera cosas que yo no. Siempre me observaba, incluso cuando pensaba que no estaba prestando atención. Una tarde, mientras paseaba a Max junto con otros perros, noté que el Doberman se detenía constantemente y miraba hacia una casa abandonada al final de la calle. Al principio, pensé que solo había olido algo interesante, pero luego empezó a tirar de la correa con insistencia, como si quisiera llevarme allí.
Me resistí y lo jalé hacia la dirección opuesta, pero Max no dejaba de mirar fijamente hacia esa casa. Esa noche, al devolverlo a su dueño, el señor Ruiz me advirtió algo extraño. Si Max insiste en ir a algún lugar, déjalo. Él siempre sabe lo que hace. No le di importancia a sus palabras, pero no podía quitarme de la cabeza esa casa abandonada. Al día siguiente, Max volvió a comportarse de manera extraña. Durante la caminata, me llevó directamente frente a la casa. Esta vez, no tiró de la correa, simplemente se sentó frente a la verja, como si esperara algo. Fue entonces cuando noté algo que me puso los pelos de punta. En una de las ventanas de la casa, había una figura observándonos. Parpadeé, y la figura ya no estaba. Max empezó a ladrar, no con agresividad, sino con algo que parecía ser impaciencia, como si quisiera entrar. Decidí alejarme lo más rápido posible y continuar con el paseo. Esa noche, mientras intentaba dormir, me despertó un ruido en la puerta de mi casa. Era un rasguño, como si algo o alguien estuviera arañándola. Me levanté y miré por la mirilla, pero no vi a nadie. Sin embargo, cuando abrí la puerta, allí estaba Max, sentado, mirándome fijamente. ¿Cómo había llegado hasta ahí? No tenía forma de escapar de su casa. Miré alrededor buscando al señor Ruiz, pero la calle estaba vacía. Antes de que pudiera reaccionar, Max se levantó y empezó a caminar hacia la casa abandonada, mirando atrás de vez en cuando, como si esperara que lo siguiera. Contra mi mejor juicio, lo seguí. Cuando llegamos a la casa, Max empujó la puerta, que se abrió con un chirrido. Entré detrás de él, sintiendo cómo la temperatura bajaba drásticamente. El interior estaba oscuro, con muebles viejos cubiertos de polvo y una atmósfera opresiva que parecía absorber la luz de mi linterna. Max caminó hacia una puerta al fondo del pasillo y se detuvo, mirándome. ¿Qué quieres que haga?, susurré, sintiéndome tonta por hablarle a un perro. Max arañó la puerta, y sin pensarlo, la abrí. Lo que vi me heló la sangre. La habitación estaba vacía, excepto por un espejo enorme en la pared. En el reflejo, no veía a Max como un perro. Lo vi como un hombre. Era alto, delgado y vestía un traje oscuro. Me miraba con una sonrisa torcida, mientras Max, el verdadero perro, permanecía inmóvil a mi lado. La figura en el espejo levantó una mano y señaló hacia mí. Su voz, profunda y resonante, dijo: «Gracias por traerme hasta aquí. Ahora es tu turno». Antes de que pudiera reaccionar, el espejo se rompió, y la habitación quedó en completa oscuridad. Sentí que algo frío me rodeaba, y cuando encendí mi linterna, estaba sola. Max había desaparecido. Regresé a casa temblando. Al día siguiente, fui a la casa del señor Ruiz para devolver las cosas de Max, pero nadie abrió la puerta. Un vecino me dijo que el señor Ruiz había fallecido hacía años y que nadie vivía en esa casa desde entonces. Intenté explicarle lo que había pasado, pero él solo me miró con lástima. Nunca volví a pasear perros después de eso. Sin embargo, algunas noches, al caminar por las calles del vecindario, siento que alguien me sigue. Y a veces, al girarme, veo una sombra con forma de perro observándome desde lejos. Hace unos años, trabajé en una perrera municipal en el turno nocturno. No era el trabajo más glamoroso, pero me gustaban los perros, y el lugar necesitaba personal dispuesto a quedarse durante las noches. La mayoría de los perros eran callejeros, rescatados de las calles, y algunos habían estado allí tanto tiempo que parecían más acostumbrados al lugar que nosotros mismos. Había algo extraño en la perrera, aunque nunca quise admitirlo al principio. Algunos empleados decían que los perros se comportaban de forma rara después de medianoche, que a veces parecía que se comunicaban entre ellos de formas demasiado humanas. Me reía de esos comentarios, pensando que eran solo supersticiones de trabajadores aburridos. Pero una noche, todo cambió. Eran las 2:30 a.m., y estaba en la pequeña oficina al final del pasillo, tratando de mantenerme despierto. Había una ligera lluvia afuera, y el sonido de las gotas contra el techo era casi relajante. Revisaba el registro de entrada y salida de los animales cuando escuché algo extraño. Un golpe seco, como si alguien hubiera cerrado una puerta con fuerza.
Salí al pasillo para ver qué había pasado, pero todo parecía normal. Pasé por las jaulas, revisando a los perros, que estaban sorprendentemente quietos. Normalmente ladraban o se movían al verme pasar, pero esa noche, todos estaban sentados, mirándome. No era una mirada de curiosidad o miedo, era algo más calculador. Seguí caminando, tratando de ignorar el escalofrío que recorría mi espalda, cuando llegué a una jaula al final del pasillo. Era donde estaba un perro llamado Rex, un pastor alemán enorme que había llegado hacía un mes. Lo que vi me dejó helado. Rex estaba de pie sobre sus patas traseras, como si fuera una persona, y me miraba fijamente. Por un momento, pensé que estaba imaginando cosas. Pero entonces, habló. No debería estar aquí a estas horas. Mi cuerpo se congeló. No podía moverme ni gritar. Rex inclinó la cabeza, como si estuviera estudiando mi reacción. Luego, bajó a 4 patas y se movió hacia el fondo de la jaula, como si nada hubiera pasado. Me alejé rápidamente, tratando de convencerme de que estaba alucinando por falta de sueño. Volví a la oficina y cerré la puerta con seguro. Traté de distraerme mirando las cámaras de seguridad, pero lo que vi me hizo temblar. Los perros estaban fuera de sus jaulas, caminando por el pasillo en fila, como si estuvieran organizados. En el centro de ellos estaba Rex, liderándolos. Se detuvieron frente a la oficina y comenzaron a mirar directamente a la cámara. Un segundo después, las luces del pasillo se apagaron. Escuché pasos afuera de la oficina. No eran pasos normales. Eran lentos y pesados, como si alguien deliberadamente quisiera que supiera que estaban allí. Luego, escuché algo que nunca olvidaré. Una voz, profunda y gutural, que decía: «Abrimos la puerta para ti. Es tu turno». Mi corazón latía con fuerza mientras miraba hacia la puerta. La cerradura comenzó a girar, aunque estaba segura desde adentro. Tomé un bastón de madera que usábamos para manejar a los perros agresivos y me preparé para lo peor. Pero cuando la puerta se abrió, no había nadie. Miré hacia el pasillo y vi algo que no podía explicar. Las jaulas estaban abiertas, pero no había perros. Todo estaba completamente vacío. Sin embargo, las cámaras seguían mostrando imágenes de los animales en sus jaulas, observándome, como si estuvieran atrapados en otro lugar. Decidí salir del edificio y llamar a la policía, pero cuando llegué al estacionamiento, encontré algo que me dejó sin palabras. Había huellas de patas en el suelo, pero eran demasiado grandes para ser de cualquier perro que hubiera visto antes. Comenzaron en la entrada de la perrera y desaparecieron en la carretera, como si algo enorme hubiera salido de allí. Renuncié al día siguiente, sin dar explicaciones. Nunca volví a ese lugar, pero a veces, cuando estoy solo en casa, siento que algo me observa desde las sombras. Y cuando escucho ladridos en la noche, sé que no son perros normales, porque esos ladridos siempre suenan como si estuvieran intentando hablar. En un pequeño pueblo rodeado de montañas y campos, había una granja famosa por un cerdo peculiar llamado Benito. No era un cerdo común. Desde que era pequeño, había mostrado comportamientos extraños. Abría puertas, respondía a su nombre con gruñidos específicos y parecía entender las conversaciones humanas. Los niños del pueblo bromeaban diciendo que Benito era más listo que muchos de los adultos. Yo crecí escuchando esas historias, pero nunca les di demasiada importancia. Era solo un cerdo, después de todo. Pero cuando volví al pueblo para visitar a mi familia, las cosas con Benito se habían vuelto mucho más oscuras. Llegué al pueblo en medio de una sequía. Los campos estaban secos, y los vecinos estaban tensos. Muchos hablaban de extraños sucesos en la granja donde vivía Benito. Decían que por las noches, el cerdo caminaba como una persona, y que los otros animales lo seguían como si fuera su líder. Un amigo de la infancia, Raúl, decidió que sería divertido comprobar por nosotros mismos si las historias eran ciertas. Fuimos a la granja una noche, armados con linternas y algo de valentía juvenil. La idea era entrar, tomar un par de fotos de Benito y salir corriendo para poder burlarnos de las historias del pueblo. Pero nada nos preparó para lo que encontramos. La granja estaba extrañamente silenciosa. Los perros no ladraban, las vacas no mugían. Todo estaba en un inquietante estado de calma,
Mientras cruzábamos el campo hacia el establo, vimos sombras moviéndose en la oscuridad. Pensamos que eran solo los animales, pero cuando apuntamos con las linternas, no había nada. Al entrar al establo, nos golpeó un olor extraño, una mezcla de humedad y algo más, algo que no podía identificar. Y ahí estaba Benito, sentado en medio del establo, rodeado por las vacas, las gallinas y los caballos. Lo más perturbador no era que estuvieran todos quietos, sino que parecía que estaban esperando algo. Benito giró la cabeza hacia nosotros lentamente. Sus ojos reflejaron la luz de las linternas de una manera que no parecía natural. Se puso de pie sobre sus patas traseras, y aunque se suponía que eso no era posible para un cerdo de su tamaño, lo hizo con una facilidad aterradora. «¿Qué hacen aquí?», gruñó con una voz profunda y gutural. Raúl dejó caer su linterna. Yo no podía moverme, congelado por el miedo. Benito dio un paso hacia nosotros, y los demás animales lo siguieron en perfecta sincronía. Cada uno de sus movimientos era deliberado, como si estuvieran perfectamente coordinados. «Siempre me he preguntado cómo se sentiría ser humano», continuó Benito. «Y creo que ustedes llegaron en el momento perfecto». De repente, las vacas y los caballos comenzaron a rodearnos, bloqueando la salida. Sus ojos también brillaban, y en ese momento entendí que no éramos los primeros en entrar al establo por curiosidad, pero tal vez sí los primeros en no salir. Raúl gritó y corrió hacia una ventana rota, logrando escapar. Yo, en cambio, fui empujado al suelo por una fuerza invisible. Benito se acercó hasta quedar a centímetros de mi rostro. Su aliento era cálido y húmedo, y su sonrisa torcida parecía casi humana. «Déjales saber que el próximo en entrar no tendrá tanta suerte», dijo, antes de soltarme. De alguna manera, logré correr hacia la salida y reunirme con Raúl. No paramos hasta llegar al pueblo. Cuando intentamos contar lo que había pasado, nadie nos creyó. Todos pensaron que habíamos bebido demasiado o que queríamos llamar la atención. Desde esa noche, evité la granja y nunca volví al pueblo después de esa visita. Sin embargo, a veces, en mis sueños, veo a Benito parado en dos patas, observándome con esa sonrisa siniestra. Y siempre me despierto con la sensación de que, en algún lugar, sigue esperando a su próximo visitante. Si te han gustado estas historias y quieres sumergirte en más relatos escalofriantes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte de nuestros próximos videos llenos de misterio y terror. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en la próxima historia.